Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo está eso por ahí? Buenas tardes, Ismael, ¿cómo has estado? Pues bueno, casi bien. Y por aquí mucha lluvia, increíble. Está lloviendo hace 5 meses por lo menos o algo así. Entonces, ahora Ok. paró por suerte. Óyeme, Daniel, déjame presentarte a nuestros radio oyentes de Creatividad Internacional. Tenemos con aquí a Daniel Rivera, que es un escritor y conferencista colombiano residente en Houston, Texas. Ha escrito Gracias. La escalera de la vida y La culpa es de la iguana. Vamos, un título curioso. Y óyeme, ¿cómo surgió la idea de escribir estas novelas? Bueno, Ismael, y acabo de lanzar esta semana mi tercer libro que se llama El perdedor que estrelló su Ferrari, con la novedad de que esta vez vamos a trabajar el formato de libro y audiolibro, puesto que muchas personas a veces por sus ocupaciones dicen no tengo tiempo o no me gusta leer, entonces vamos a sacar el audio. Esta semana lo acabamos de lanzar, El perdedor que estrelló su Ferrari, Ujú. y en formato audio para que las personas lo puedan escuchar cuando van en su carro de camino de casa al trabajo. Vaya, no vayan a perder su carro también en ese camino. Sí, sí, Ok. sí. Entonces tenemos ya 3 libros y estamos planeando ahorita para fines de año eh, tener dos nuevos libros más. Estamos trabajando fuertemente con la editorial para mirar si para mediados del próximo año ya están listos. Ahorita estamos con la casa editorial haciendo toda la revisión gramatical y la corrección de estilo. Sí, siempre salen errata. Y bueno, acuérdate que nunca hay el último libro, es el penúltimo libro, que es el del Ese, Ferrari. ese es el dolor de cabeza, porque de pronto a veces las personas no conocen todo el trabajo que hay detrás de un libro que va más allá de escribirlo, sino de la corrección de estilo. Por lo menos en mi caso, eh, podemos entre la casa editorial y yo que soy el autor enviarnos hasta 10 veces el libro, entonces hay que leerse el libro una cantidad de veces que las personas tal vez no se imaginan, y llega un momento donde ya no quieres ver ni el libro porque te lo has releído y te lo has leído y tienes tanta Sí. ansiedad de que ya salga, y nada, que terminas esa corrección, que llega un momento que ay no, que ya salga el libro porque ya no quiero releerlo tanto. Entonces es un Sí, proceso bien interesante. eh, Y eh, además que pienso eso que pasa. todos los escritores somos un poco exigentes, porque siempre cuando leemos queremos corregir cosas. Yo recuerdo cuando escribí mi primer libro, mi maestro me decía que Gabriel García Márquez no revisaba sus libros porque él decía que si hubiera revisado sus libros no hubiera publicado ninguno, porque él lo leía y decía, uy no, qué horrible esto que escribí. Entonces eso es algo que siempre me ha llamado la atención y me parece muy interesante. Sí, los libros siempre encuentras alguna errata, algo que no estás de acuerdo, eso es una cosa así. Incluso los que ya tú dejaste por terminado y por revisado, si tú entras 2 o 3 años después, encuentras algo que casi te da un ataque al corazón porque no es lo que quería hacer. Todo ese tipo de cosas pasan, ¿no? En fin, pero bueno, siempre uno tiene un nuevo libro, o sea, siempre es el antepenúltimo libro el que uno publica, no el último. Y óyeme, la culpa es de la iguana. Oye, ese título es muy original. ¿Cómo es ese libro? Bueno, hace creo que 5 o 6 años atrás, cuando saqué mi primer libro, fue invitado a la Feria Internacional del Libro Bogotá, que es la más importante de América Latina. Y ahí tuve el placer de conocer a un escritor que me ha inspirado mucho, del cual he leído muchos libros. Y él tiene un libro que también recomiendo a las personas que lo lean, que se llama La culpa es de la iguana, mi amigo Camilo Cruz. Con él tuve la oportunidad de hablar, de manifestarle pues el gusto de haber leído su obra, que es muy sencilla pero muy significativa y de gran aprendizaje.
y compartía un punto de vista que no solamente la culpa es de la vaca, que narra la historia de una familia que dependía de una vaca y el maestro quería darle una lección al discípulo y mata a la vaca, y resulta que toda esa familia que vivía en la pobreza porque dependía de la vaca, después de que ya la vaca la mataron, pues tienen que salir de su casa a buscar trabajo y oportunidades, y vuelve el maestro con su discípulo un año después y ya no viven en una casa humilde, sino que todos están bien económicamente. Entonces la vaca simbólicamente es todas aquellas excusas, es esa zona de confort en la que vivimos. Yo compartía y en ese entonces estaba haciendo una investigación acerca de nuestros tres cerebros. Nosotros tenemos tres cerebros: el cerebro reptiliano, que es el cerebro del impulso; el cerebro límbico, que es el emocional; y el racional, que es el neocórtex. Y realmente la culpa de la gran mayoría de problemas que enfrentan las personas en el día a día se generan en el tercer cerebro, el cerebro del reptil. Y el cerebro del reptil, entonces, para ilustrarlo a las personas, lo quise simbolizar como una iguana. Y cuenta y narra la historia de un niño que tiene la mentalidad y el espíritu de un campeón, porque estoy convencido que todos llevamos un campeón, un ganador por dentro. Pero resulta que este niño se come esa iguana, se come la iguana se mete a su boca por equivocación. Ya los lectores se darán cuenta cómo llega una iguana a meterse adentro de la boca de este niño, y esta iguana comienza a darle unos malos consejos como que no vaya a estudiar, que duerma un poquito más, que pase más tiempo con el celular, que vea más televisión, que de una u otra forma esa iguana la hemos escuchado todos, y es ese cerebro reptil que su única función es garantizarnos la supervivencia. Ese cerebro quiere comer, dormir, reproducirse, gastar todo lo que pueda en ocio y en diversión, pero no le interesa estudiar, no le interesa madrugar, no le interesan las dietas, no le interesan muchas de las cosas que hoy en día queremos hacer, pero siempre se quedan en eso, en deseos. Y a veces decimos, no, este año sí hago la dieta, y no lo hacemos precisamente por eso, porque ese reptil, ese cerebro, es muy, muy poderoso, es el más poderoso de los tres cerebros, y si nosotros no lo podemos dominar, entonces es ahí donde vamos a decir que la culpa de la falta de dieta, de la falta de resultados, la culpa de por qué somos tan agresivos, la culpa de por qué no nos rinde el dinero, la culpa de por qué a veces somos infieles, de muchas de esas cosas, la culpa es de la iguana. Curioso, curioso y realista. Pero bueno, aparte de estos interesantes temas que tienes, lo del Ferrari me impresionó el título, ¿no? Es también para echarle una ojeada, ¿no? Pero, ¿qué te motiva a ti día a día? Bueno, yo comienzo el ejercicio educativo hace 15 años. Comienzo mi labor educativa enseñando en un colegio los temas que tenían que ver con la carrera que yo estudié, yo soy profesional en mercadeo y negocios. Entonces era muy muy joven, yo tenía 20 años. Comenzó a dar clases en el colegio acerca de emprendimiento, de economía, de marketing, lo que había estudiado en mi universidad. Y una estudiante un día al terminar la jornada me abordó a contarme que se iba a suicidar, que me quería dar las gracias por yo haberle ofrecido pues mi amistad, y la niña me dio un abrazo y se iba a ir, y yo la tomé de la mano y le dije que contarme una serie de problemas grandísimos, y después me dijo, igual yo no quiero que usted me convenza ni nada, solamente quería darle un abrazo y es una decisión que yo voy a tomar. Y en ese entonces pues nunca me había sucedido eso, y yo en ese instante le pregunto a Dios, ¿por qué me mandas esta niña a mí si soy el profesor más joven, el que menos ya tiene? ¿Por qué no se la mandaste a uno que tal vez le hubiera podido dar
un buen consejo. Yo no tengo ni idea de qué puedo decir a esta niña para hacerle cambiar su pensamiento, y más que estamos hablando de una vida que estaba en juego. Y le dije, Dios, ¿por qué me está? Ahí recurrí un poco a la sabiduría de los padres. Uno se acuerda mucho de tantos diálogos eternos, sobre todo mis papás. En Colombia se le llama cantaleta cuando los papás regañan y el mismo tema lo vuelven y lo tocan 10 veces en la misma charla que ya lo cansan. Entonces yo dije, bueno, vamos a recurrir un poco a la cantaleta, a esos consejos que dan los papás. Yo le dije algo que la verdad no sé qué le dije. Yo simplemente utilicé las palabras que me salieron del corazón, y al otro día, al comenzar la jornada, la niña nada que llegaba, a mí se me estaba partiendo el corazón, y yo dije, Dios mío, si esta niña se mató, yo por qué no avisé, yo por qué no dije nada, yo por qué no le di un buen consejo. Y comencé a recriminarme, yo estaba temblando, sonó el timbre, la clase comenzó, y la emoción fue que la niña llegó tarde, llorando, me dio un abrazo y me dijo gracias, y me dijo algo que me cambió la vida, y me dijo, profe, gracias porque una palabra que usted me dijo me hizo entender que yo valía mucho. Y entonces yo dije, ¿cuántos jóvenes, niños y personas no pueden tomar decisiones acertadas, o no pueden dejar de lado decisiones erradas con una sola palabra? Y dije, bueno, yo no puedo ser omnipotente y estar en muchos lados, pero los libros sí. Y dije, ¿qué tal si escribo un libro donde comience a recopilar historias como esas y muchas más que había vivido en mi experiencia de docente y de estudiante y en general? Y dije, ¿por qué no comienzo a escribir un libro que busque motivar a las personas? Y ahí comienza a nacer el escritor que no sabía que tenía, y ahí es donde comienza a surgir esa inquietud, el hambre, porque pienso que todos los escritores tenemos esa hambre de querer contar historias. Entonces creo que ahí comienza a nacer el escritor que hay en mí, simplemente alentado en que una palabra pueda darle esperanza, o una palabra pueda devolverle la confianza a una persona, y esa persona pueda cambiar su vida para siempre. ¿Y cómo era el título de ese libro? La escalera de la vida se llama. Ah, ese es La escalera de la vida. O sea, fue el primer título, ¿verdad? Sí, ese fue mi primer libro. Vamos en la segunda edición, a punto ya de terminar la segunda edición. Vamos ya para la tercera. Es un libro que ha ganado varios libros en ferias internacionales. Se vendió en menos de un año lo que la editorial pensaba se iban a vender en... Sí. Este libro juntado con la bendición de ayudar a muchas personas. Y ahorita que tú decías algo, me pasa mucho con ese libro, que a veces lo abro, lo leo y no entiendo de dónde me fluyeron esas ideas, esas palabras. Siempre cuando en algún programa de televisión me entrevistan y me preguntan por ese libro, digo que tal vez lo que yo hice fue sentarme al computador y Dios me dictó, porque han surgido muchos testimonios bonitos a raíz de ese libro. Bueno, el tema es muy interesante y la explicación también lo ha sido. Óyeme, tú vives en Houston, ¿no? ¿Cómo fue el cambio entre Colombia, Estados Unidos? ¿Cómo ve a los lectores hispanos en Estados Unidos? Bueno, lo que yo me había propuesto cumplir cuando fuera viejito lo logré antes de los 30 años de edad. Aparte de ser escritor, soy coach, conferencista, pero siempre he dicho que mi mejor alumno soy yo mismo. Es decir, si yo quiero ser un buen maestro, tengo que todas esas enseñanzas aplicarlas con mi vida, y siempre hablo de salir de la zona de confort. Y llegó el momento donde a mis 30 años estaba en mi zona de confort, ganaba buen dinero, viajaba por Sudamérica, salía en programas de televisión, hacía muchas cosas. Pero llegó el momento donde dije, bueno, yo no quiero que me lleguen los 70, 80 años y estar en una silla de ruedas o en una silla mecedora y preguntarme, Daniel, ¿qué hubiera pasado si te hubieras arriesgado a?
y es ahí donde en mi mejor año, en el 2016, mi mejor año profesional, tomo la decisión de venirme a Estados Unidos. Contra pronóstico de todo el mundo, mi familia no me apoyó, todas las personas dijo, estás loco, ¿qué vas a ir a hacer allá? Vas a tirar a la basura todo lo que has hecho y cultivado por tantos años. Las universidades me decían que por favor no me fueran, incluso una oportunidad que había estado esperando toda la vida me salió justo antes de venirme, o sea, como que todo indicaba de que no me debía venir a comenzar de cero a un país donde nadie me conocía. Y tomé esa decisión hace 4 años, ahorita en marzo cumplo 4 años de venirme acá desde cero a posicionar mi carrera en Estados Unidos. Nadie me conocía, comencé como una persona común y corriente, dejé en el closet los trajes formales para vestirme de obrero, para entrar a trabajar en construcción, para hacer cosas que tal vez no te imaginas, pero que han alimentado este libro de mi vida con unos capítulos y unas historias deliciosas, pero que el fruto del trabajo, del esfuerzo y una mente entrenada, hoy en día me hizo, he viajado ya a muchas ciudades acá en Estados Unidos, tengo ya mi propia escuela que se llama la Escuela Élite de Formación de los Estados Unidos, estoy sacando libros, estoy entrenando personas, estamos haciendo muchas cosas interesantes acá en Estados Unidos, entonces ha sido una experiencia muy muy bonita adaptándome a esta cultura, una cultura donde las personas no tienen tiempo más que para producir dinero, es decir, aquí las personas, su vida gira en torno a cuánto van a ganar por hora, porque tienen que a finalizar de mes lo que ganan por hora ser igual o mayor a los biles que les llegan. Entonces se pierden muchas cosas que en nuestros países de pronto hay, como el compartir, el no tomarse la vida tan a pecho, más tranquilo, más relajado, y ha sido un poco más difícil cambiarle el chip al latino, que se dé cuenta que la educación, la lectura puede ser un instrumento para que ellos puedan crecer y progresar, sino que se enfocan simplemente en trabajar y producir para que la máquina de la economía siga girando a la velocidad que pues se necesita en este país. Bueno, sí se necesitan obviamente fondos para pagar los biles, ¿no? Pero oye, aquí también se lee mucho, es decir, un ejemplo es Amazon. Amazon en sus diversos departamentos que tiene, como el Kindle Unlimited y todo eso, tiene infinidad de autores en español, estoy hablando, ¿no? Y yo no sé, porque a veces me encuentro gente que me dice, leíste un libro porque es en el Kindle Unlimited. Unlimited te hacen una pequeña deducción al final del año, imagínate, en centavos, porque lo que vale un libro digital es muy poco. Pero es que la gente, sobre todo la juventud, está acostumbrada a leer ya en el... yo no estoy acostumbrado, por supuesto, a leer en un teléfono, en un celular, pero sí hay mucha gente que lee en sus celulares y tú los ves en los trenes de los subways en New York, los ves en los buses, lo ves en las estaciones, en todo eso. O sea, hay sus lectores, ¿no? Claro, tú no puedes olvidarte de pagar los biles, porque entonces sí estás en tremendo problema, ¿no? Y óyeme, pero vamos a hacerte una pregunta. ¿Cuál es el tema central de tus libros? ¿Qué tú lo consideras el tema central de tus libros? El tema central de todos mis libros es la felicidad y Dios por encima de todo y primero que todo. Mis 3 libros es el mensaje principal. Creo que vinimos a este mundo con un solo propósito, y ese propósito es ser felices, y el segundo, no abandonar nuestra fe, no abandonar nuestra espiritualidad. Y no lo digo por estar repitiendo un discurso de fe o no, lo digo porque a mis 21 años en algún programa de televisión tuve la osadía de decir que mi éxito se debía a mi talento, y me atreví ante cámaras a desconocer la presencia de Dios, y pasaron cosas
inexplicables. De un momento a otro dejé de ser un joven exitoso a ser un desempleado en mi casa viendo televisión, y mi ego, que estaba por las nubes, cayó al piso, y me di cuenta que estaba en una vida vacía, y fue en ese momento donde tuve, pienso, un contacto directo con Dios. Yo me arrodillé, me sentí definitivamente que sin Él definitivamente no había nada, que mi éxito y las cosas bonitas que me estaban pasando era gracias a Él. Y después de haber vivido esa situación tan fuerte y comenzar a poner a Dios por encima de todo, las cosas han cambiado de manera radical. Entonces pienso que por ejemplo, aquí en América, en Estados Unidos, las personas se olvidan mucho de Dios. Hemos sacado a Dios de nuestros corazones, y por eso vemos estadísticas como de cada 10 americanos, 6 toman algún tipo de medicamentos por alguna enfermedad física o emocional. Entonces nosotros hemos sacado nuestra parte espiritual de nuestras casas, de los colegios, se ha sacado a Dios. Y es lo que vemos hoy en día, una ciudad que está, una sociedad que está en caos, porque estamos en caos, y lo puedo vivenciar cuando prendo la televisión, y lo puedo vivenciar cuando van los pacientes a mi oficina a que les ayude con todo tipo de problemas. Y óyeme, ¿dónde podemos comprar tus libros tan interesantes? Bueno, mis libros están en Amazon, también lo pueden comprar en mi tienda www.danielriveracoach.com. Ahí están los libros, está el audio, ahí tenemos cursos, o me pueden escribir, me pueden contactar por mis redes sociales, me pueden escribir, y nosotros hacemos despachos también a todos los países del libro en físico, y si lo quieren autografiado también se lo damos autografiado. Entonces, ya que estamos casi terminando, te quiero hacerte una pregunta. ¿Estás sumergido en algún proyecto nuevo en estos momentos? Bueno, Ismael, estoy ahora mismo en 3 proyectos muy interesantes. Uno de ellos se llama mi libro ¿Por qué eres tan bruto? Es un libro que le tengo mucha fe de que va a ser un éxito total. Ha sido un reto para mí porque es un libro científico, y he tenido el reto de convertir toda esa información en un lenguaje tranquilo, de fácil entendimiento para los lectores, agradable. También en los cuales estamos trabajando en este momento, aún no tiene título, habla sobre las personas misóginas. Es un caso que se vive mucho en la sociedad hoy en día, que se desconoce. La persona misógina es aquella que siente odio hacia la mujer. El título tentativo que tenemos hasta ahora es Ese maldito acabó con mi vida. Estamos ahí trabajando en el título y terminando los últimos capítulos de ese libro, que cuenta acerca de el maltrato que muchas mujeres hoy en día sufren a causa de hombres misóginos. Voy a explicar qué es un hombre misógino, y pues esto va a impactar mucho a muchas mujeres, a muchas personas que se van a dar cuenta luego de leer este libro, que tal vez han pasado muchos años viviendo al lado de un hombre enfermo. Y mi otro libro, algo muy importante, Lorenzo, vamos a comenzar a trabajar en un concepto que yo he llamado Smart Book. Y Smart Book es un concepto de libros pequeños, un formato de libros pequeños con temas específicos y muy concretos, simplemente adaptándonos a las necesidades de hoy en día. Y este libro se va a llamar Los 10 secretos de la mente, que también viene en formato de audio. Entonces estamos ahorita trabajando duro en esos 3 títulos para tenerlos listos para el 2020. Perfecto, Daniel. Oye, me alegro mucho, y esperamos entonces hacer otra entrevista para el 2020 sobre, ya más específicamente sobre estos libros. Bueno,
Muy buenas tardes, Daniel, y mucha suerte. Gracias. Bueno, Ismael, a ti, un saludo a todas las personas que escuchan este maravilloso programa.